En la historia de la humanidad ha existido una lucha silenciosa y constante, una batalla que se libra dentro de cada uno de nosotros, una batalla que no necesita ejércitos ni armas, porque su campo de guerra no está en tierras lejanas, sino en el territorio más cercano y más peligroso, nuestra propia mente. Quien aprende a dominar esa batalla no solo cambia su vida, sino que se convierte en alguien verdaderamente libre, porque mientras muchos buscan conquistar el mundo exterior, los sabios saben que el verdadero triunfo está en conquistar el mundo interior. Este es el corazón del estoicismo. Y es también el corazón de lo que haremos hoy en Imparable. El estoicismo no nació para ser un conjunto de frases bonitas en redes sociales, ni un ideal abstracto en libros antiguos. Nació en los mercados, en las calles, en medio de la dureza de la vida. Surgió como una filosofía de guerra, no contra los demás, sino contra nuestras pasiones descontroladas, contra nuestros miedos, contra los juicios que nos esclavizan. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio no eran filósofos de torre de marfil. Eran hombres puestos a prueba en las arenas más duras de la existencia: la esclavitud, la política corrupta, la guerra, la enfermedad, la traición. Ellos comprendieron que la vida no nos concede la promesa de la calma, pero sí nos da la posibilidad de forjarla dentro de nosotros. En un mundo que cambia sin descanso, donde la presión nos asfixia y las emociones parecen dominarnos más de lo que dominamos nuestras decisiones, las enseñanzas estoicas se vuelven más urgentes que nunca. Porque la pregunta clave no es si tendrás problemas, si enfrentarás pérdidas o si el dolor tocará tu puerta. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿quién serás cuando esas tormentas lleguen? ¿Serás alguien arrastrado por la ira, la ansiedad y el miedo? ¿O serás alguien capaz de mantener su centro, alguien que no depende del caos externo para sostener la paz interna? Ese es el desafío que hoy quiero proponerte. En Imparable, que aprendamos juntos a dominar nuestras emociones. No reprimiéndolas, no negándolas, sino colocándolas en el lugar que les corresponde. El estoicismo nunca ha dicho que seas de piedra, ni que no sientas. Lo que enseña es que los sentimientos no deben gobernar tu vida, porque si lo hacen, serás como un barco sin timón en medio del océano. El viento soplará donde quiera, y tú solo te moverás al capricho de la tempestad. Pero cuando entiendes lo que los estoicos enseñaron, tomas el timón, ajustas la vela, y aunque no controles la fuerza del viento, sí puedes controlar la dirección de tu viaje. Déjame contarte una verdad dura, pero necesaria. Muchas veces no es lo que nos ocurre lo que destruye nuestra paz, sino la interpretación que hacemos de lo que nos ocurre. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Séneca lo expresó de manera clara. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La mente, cuando no está entrenada, se convierte en un enemigo peor que cualquier adversario externo. Nos anticipamos al futuro con miedos que nunca llegan. Revivimos el pasado con culpas que ya no tienen poder. Y mientras tanto dejamos que el presente, la única cosa real, se nos escape entre los dedos. Dominar tus emociones no significa que nunca sentirás ira, tristeza o miedo. Significa que cuando esas emociones aparezcan, no te arrastrarán como cadenas. Significa que sabrás mirar de frente a tu enojo y decirle, tú no mandas aquí. Significa que podrás experimentar el dolor, pero no convertirlo en desesperación. Significa que aunque la vida intente quebrarte, tú aprenderás a ser inquebrantable. Y en ese proceso, cada emoción se transforma en un maestro. Piénsalo un momento. ¿Qué sería de tu vida si pudieras mantener la calma en medio de la crítica? ¿Qué decisiones tomarías si no actuases cegado por la ira? ¿Qué sueños alcanzarías si la ansiedad dejara de paralizarte? Ese es el poder de lo que vamos a recorrer juntos en este viaje por el estoicismo. Y ese poder no es teórico, no es para los libros, es para tu vida cotidiana, para cuando discutes con alguien cercano, para cuando la incertidumbre económica golpea tu puerta, para cuando sientes que el futuro es una carga demasiado pesada. Aquí, en Imparable,
quiero proponerte algo más que conocimiento. Quiero proponerte un entrenamiento. Porque las emociones no se dominan en la teoría, se dominan en la práctica. Y las lecciones que descubriremos de los sabios estoicos no son discursos, son armas para la vida real. Imagínate por un instante a Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, emperador de Roma, con ejércitos bajo su mando y riquezas incalculables. Y sin embargo, en sus escritos más íntimos, en sus meditaciones, no lo ves celebrando victorias externas, sino luchando consigo mismo, recordándose una y otra vez que la ira no debía gobernarlo, que la vanidad era un veneno, que la muerte acechaba cada día. ¿Por qué un hombre con tanto poder escribiría estas advertencias para sí mismo? Porque comprendía que dominar a millones era inútil si no era capaz de dominarse a sí mismo. O piensa en Epicteto, nacido esclavo, golpeado por su amo, privado de la libertad externa, pero jamás dispuesto a rendirse en su libertad interna. Él enseñaba que aunque te encadenen el cuerpo, tu mente siempre puede ser libre, y que esa libertad comienza en la manera en que respondes a lo que sientes. Esa enseñanza es oro puro, porque incluso hoy, aunque no vivamos en cadenas de hierro, muchos viven encadenados a la ira, a la envidia, a la tristeza, a la comparación. Y Epicteto nos dice, tú tienes la llave y está en cómo eliges interpretar lo que te pasa. Séneca, por su parte, siendo uno de los hombres más influyentes del imperio, repetía una y otra vez que la mayor victoria es la victoria sobre uno mismo, y que si quieres una vida tranquila, tienes que aprender a distinguir lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Esa frase tan repetida y a veces tan mal entendida es el centro de todo. Dominar tus emociones es, en esencia, aprender a dominar tu interpretación del mundo. Es comprender que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Es descubrir que la ira es como beber veneno esperando que el otro muera. Es recordar que el miedo al futuro es solo la sombra de tu propia imaginación. Y sobre todo, es cultivar la tranquilidad interior, no como una fuga de la vida, sino como la más poderosa forma de estar presente en ella. Hoy en Imparable te invito a este viaje. No será un camino fácil, porque enfrentar nuestras emociones más oscuras nunca lo es. Pero será un camino transformador. Cada lección estoica que vamos a explorar será un escalón hacia una vida más fuerte, más clara, más centrada. Porque la grandeza no se mide en cuánto controlas del mundo, sino en cuánto controlas de ti mismo. Prepárate, porque a lo largo de este recorrido no solo escucharás palabras antiguas, sino que las traeremos a la arena de tu vida actual. Y cuando hayas terminado este viaje, si lo recorres con disciplina, estarás más cerca de convertirte en aquello para lo que naciste, alguien verdaderamente inquebrantable, alguien verdaderamente imparable. Lección 7. El poder de la razón sobre la emoción. En la historia de la filosofía estoica siempre se repite una idea central. La razón es el arma más poderosa del ser humano. No importa cuán fuerte sea tu cuerpo, no importa cuánto dinero acumules, no importa cuán influyente seas. Si tu razón está dominada por la emoción, tarde o temprano perderás la batalla de la vida. Pero si eres capaz de poner la razón por encima de la pasión, nada podrá quebrarte. Epicteto lo dijo con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa frase encierra un poder casi infinito, porque nos recuerda que no son los hechos los que destruyen nuestra paz, sino cómo los interpretamos. La emoción descontrolada siempre nace de una interpretación irracional. Creemos que la ofensa del otro nos disminuye. Creemos que perder lo material es el fin del mundo. Creemos que la muerte es la tragedia suprema.
Pero cuando la razón entra en escena, esas creencias se iluminan y pierden su fuerza. Séneca advirtió que las emociones, cuando no son gobernadas, nos convierten en esclavos. La ira, por ejemplo, es como un incendio que comienza con una chispa, y si no lo detienes, termina consumiéndolo todo. El miedo es como una sombra que crece y crece hasta paralizarte por completo. La tristeza, cuando se alimenta de pensamientos irracionales, se transforma en desesperación. Todas estas emociones son naturales, pero el problema surge cuando las dejamos crecer sin límite. Y la única manera de detener ese crecimiento es con la luz fría y clara de la razón. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía cada noche, recordándose que la naturaleza del ser humano es racional, y que cada vez que se dejaba arrastrar por la ira o la pasión, se estaba traicionando a sí mismo. Imagina por un momento lo que significa eso. El hombre más poderoso de su tiempo, que podía ordenar ejecuciones, conquistar territorios y aplastar enemigos con un simple gesto, escribiéndose a sí mismo: recuerda que eres un ser racional. No te rebajes a la irracionalidad de una bestia. Marco Aurelio comprendía que su verdadera grandeza no estaba en el poder externo, sino en la capacidad de mantener su mente firme y clara en medio de la tormenta. Aquí, en Imparable, necesitamos asumir esta misma responsabilidad. No podemos controlar lo que sentimos en el primer instante, la ira que surge, la tristeza que aparece, el miedo que golpea, pero sí podemos controlar lo que hacemos después de ese instante, y ahí entra la razón. Porque la razón es lo que nos permite detenernos, analizar, preguntar: ¿es realmente tan grave lo que ha pasado? ¿Depende de mí solucionarlo? ¿Qué gano si me dejo llevar por esta emoción? Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que decides es el lugar donde se juega tu libertad. Imagina que alguien te insulta. El primer impulso emocional es responder con rabia, devolver el golpe, demostrar que no eres débil. Pero si en ese instante dejas entrar a la razón, puedes recordar lo que Epicteto enseñaba. Si alguien te ofende, recuerda que no es la ofensa lo que te hiere, sino tu opinión sobre ella. Y entonces puedes preguntarte: ¿qué poder real tiene esta persona sobre mí? ¿Por qué voy a entregarle mi paz interior solo porque su boca se ha movido para lanzar palabras vacías? La emoción pide venganza, pero la razón señala que lo verdaderamente fuerte es la indiferencia ante lo que no merece atención. Pensemos en otro escenario. Pierdes dinero, pierdes un trabajo, pierdes algo que valorabas. La emoción te grita que has perdido tu seguridad, que tu vida se derrumba, que todo se ha acabado. Pero la razón recuerda lo que Marco Aurelio repetía: lo que no es útil al enjambre no es útil a la abeja. Es decir, lo que se pierde en lo externo no afecta la virtud ni el carácter, y entonces puedes ver la verdad. Sí, has perdido algo externo, pero lo interno sigue intacto. Puedes reconstruir, puedes aprender, puedes avanzar. La emoción exagera, la razón equilibra. El miedo merece un análisis aparte, porque es una de las emociones más universales y más destructivas. El miedo al futuro, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte. Séneca fue brutalmente claro al respecto. Nos angustiamos más por lo que imaginamos que por lo que ocurre en realidad. La emoción del miedo crea fantasmas que no existen, pero la razón entra y dice: el futuro no está bajo tu control, solo tienes el presente. ¿Por qué vas a sufrir dos veces, primero en tu imaginación y luego quizá en la realidad? Esa simple reflexión es como una espada que corta las cadenas del miedo. Y aquí aparece un principio fundamental del estoicismo. La razón no elimina la emoción, la pone en su lugar. El estoico no es un ser sin sentimientos. El estoico siente, pero no se deja gobernar. La emoción es un invitado en su casa, no el dueño de ella.
La razón es el anfitrión que decide hasta dónde llega cada emoción y cuándo debe retirarse. Quiero que imagines la mente como una ciudad. En esa ciudad viven todas tus emociones: la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, la esperanza. Si dejas que gobiernen solas, la ciudad se convierte en caos. Cada emoción quiere mandar, cada una se impone, y al final no hay orden ni dirección. Pero cuando la razón asume el gobierno, todas esas emociones encuentran su lugar. La ira se convierte en energía para la justicia, el miedo en prudencia, la tristeza en compasión, la alegría en gratitud. La razón no destruye la ciudad, la organiza. Esto nos lleva a una práctica esencial. Cada vez que una emoción fuerte te domine, detente y formula una pregunta racional. Por ejemplo, esas preguntas no son un juego, son un entrenamiento. Cada vez que usas la razón de esta forma, estás fortaleciendo el músculo de tu autocontrol. Y con el tiempo, las emociones pierden su poder de arrastrarte. Aquí, en Imparable, quiero dejarte una reflexión clave. El verdadero poder no es controlar a otros, es controlarte a ti mismo. Y ese control solo es posible cuando la razón está en el trono de tu mente. Los que se dejan dominar por la emoción parecen fuertes en sus explosiones, pero en realidad son débiles, porque cualquier provocación externa los gobierna. El que gobierna con la razón parece frío, pero en realidad es el más libre, porque nadie puede manipularlo. Piensa en un líder en medio del caos. Todos alrededor pierden la cabeza, gritan, se desesperan. ¿Quién inspira confianza? No es el que se desahoga con ira, no es el que se hunde en el miedo, es el que mantiene la calma, el que razona, el que toma decisiones claras. Esa persona no solo se salva a sí misma, sino que guía a los demás. Así es como los estoicos entendían la verdadera fortaleza, no en la violencia de la pasión, sino en la serenidad de la razón. Esta lección es, en realidad, la base de todas las demás, porque sin razón no hay forma de distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Sin razón, la ira te arrastra antes de que puedas pensar. Sin razón, el miedo te encadena antes de que lo cuestiones. La razón es el primer paso, la primera defensa, el primer escudo. Y como todo escudo, se entrena en la práctica diaria. Por eso, te invito a que a partir de hoy practiques un hábito estoico fundamental: la pausa racional. Cada vez que sientas que una emoción te domina, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿qué diría mi razón en este momento? Esa pequeña pausa es suficiente para transformar tu reacción. Es suficiente para que no seas un esclavo de tus pasiones, sino un maestro de ti mismo. Cuando dominas esta lección, te das cuenta de algo poderoso. La mayoría de los problemas que creías enormes eran solo espejismos creados por tu mente. La razón despeja la niebla, y lo que antes parecía un monstruo se revela como una sombra inofensiva. Esa claridad es el comienzo de una vida verdaderamente libre. Y eso es lo que buscamos en este viaje en Imparable: no huir de las emociones, sino aprender a gobernarlas con la herramienta más fuerte que tenemos, la razón. Lección 6. Entrena tu mente para la calma. Uno de los mayores desafíos de nuestra época no es la falta de información, sino el exceso de ella. Vivimos en un mundo que grita todo el tiempo: notificaciones, noticias, opiniones, comparaciones constantes. Nuestra mente rara vez descansa, y cuando la mente está inquieta, las emociones se desbordan. Por eso los estoicos insistían en el entrenamiento de la calma, no como un lujo, sino como una necesidad vital. Marco Aurelio, que cargaba sobre sus hombros el peso de un imperio, se recordaba a sí mismo cada mañana que debía empezar el día con serenidad. ¿Cómo lo lograba? Volviendo siempre al mismo principio: el poder está en la mente,
no en lo que ocurre afuera. La calma no le venía por tener un imperio bajo control, sino por tenerse a sí mismo bajo control. La mente sin disciplina es como un caballo desbocado. Corre en todas direcciones, se agota, se hiere a sí mismo, pero cuando la entrenas, se convierte en tu aliado más fiel. Entrenar la calma no significa eliminar los problemas, sino aprender a enfrentarlos con un espíritu firme. Epicteto decía que lo que más necesita un hombre no es que las cosas salgan como él quiere, sino querer que las cosas salgan como ocurren. Esa aceptación libera un espacio interior donde la calma florece. ¿Cómo se entrena la mente para la calma? Los estoicos proponían 3 ejercicios simples y poderosos. 1. La visualización negativa. Imagina que lo que tienes puede perderse, tu salud, tus bienes, incluso tus seres queridos. No como un pensamiento morboso, sino como un recordatorio de que nada está garantizado. Este ejercicio te prepara para la pérdida y te enseña a valorar lo que tienes ahora. El resultado es calma, porque lo que llega lo disfrutas y lo que se va no te destruye. 2. La disciplina del juicio. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿este pensamiento es verdadero? ¿Depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. La mayoría de las emociones que nos alteran nacen de juicios erróneos. Cuando entrenas tu mente a filtrar lo que es real de lo que es ilusión, tu calma se fortalece. 3. La práctica de la pausa. No responder de inmediato, no decidir bajo el fuego de la emoción. Respira, espera, piensa. Séneca decía que la mayor prueba de sabiduría es no dejarse arrastrar por la primera impresión. La calma se construye en ese breve espacio entre estímulo y respuesta. El mundo moderno te dirá que la calma es pasividad, pero para los estoicos la calma era poder. El que se desespera pierde claridad, el que se agita se equivoca, el que mantiene la calma ve lo que otros no ven y actúa con precisión. Esa es la fuerza del verdadero líder y también del verdadero sabio. Hoy, en Imparable, quiero dejarte este desafío. Dedica cada día unos minutos a entrenar tu calma. Puede ser a través de la reflexión, de la escritura, de la meditación o incluso del silencio consciente. No importa la forma, importa la constancia. Porque la calma no llega sola, se entrena como un músculo. Y cuando lo haces, descubres algo extraordinario. La tormenta exterior deja de tener el poder de sacudir tu interior. El mundo puede gritar, pero tú eliges el silencio dentro de ti, y esa es la victoria más grande que puedes conquistar.